tener la posibilidad de que el estudiantado tenga diferentes accesos a la información y pueda aprender a aprender de la manera más positiva posible. Entonces tenemos que plantearnos cuál es el estudiante que estamos esperando en las aulas universitarias. Como ven en la diapositiva, se suele ver al estudiante a nivel superior como alguien que al entrar a la universidad ya viene con las competencias para la construcción del conocimiento universitario, pero esta no es la realidad que nos topamos en nuestras aulas. No necesariamente todo el estudiantado universitario llega con esas capacidades críticas, analíticas y con esas habilidades de modelación cognitiva. Anteriormente, esa metacognición compleja, o sea, pensar en pensar, y exigimos al estudiantado que viene recién entrando a la universidad el desarrollo de estas habilidades, lo cual no necesariamente es la competencia que en ese momento están a nivel de desarrollo. Por tanto, requerimos que el profesorado universitario comprenda que el estudiantado que entra en los primeros niveles, pues bien, viene de un periodo de adolescencia, viene de un periodo cognitivo en el cual se tiene que plantear y replantear varias cosas. Y una de las cosas que supone es que asumimos a un estudiante universitario listo para sufrir todas esas. Mil disculpas que estamos experimentando problemas con la tecnología, pero es justo ejemplo en donde nosotros podemos retomar el concepto de la figura que representa el ser humano. Por mucho que avance la tecnología y por muchos modelos que se quieran implementar en la educación, jamás será desplazable la labor del ser humano. Y eso debe ser aplaudible y eso debe ser un verdadero orgullo, porque aún no existe máquina que pueda superar la pertinencia, la asertividad y la forma efectiva de operar del ser humano. Por eso, las ciencias de las comunicaciones y la educación deben ser vistas como un complemento y no como una omisión o un suplemento. Nosotros estamos inmersos en la educación virtual, sin embargo, debemos también reconocer la enorme labor del Departamento de Pedagogía, que a pesar de ser una carrera virtual, siempre tienen un encuentro y tienen negociaciones físicas para poder consolidar ese conocimiento. La tecnología solo debe ser vista como la herramienta para consolidar el conocimiento, pero la verdadera perpetuidad del saber solo será mediada por la sabiduría que Dios dio al hombre y a la mujer. Esta tarde nos encontramos aprendiendo y discutiendo elementos relacionados con el aprender. Hoy en día estamos claros y conscientes que hay más barreras. Los seres humanos
Ahora, ¿cómo se...? ¿Será que ya se escucha? ¿Ya? Vamos a ver si ya nos escuchamos de nuevo. Te escuchamos perfectamente. Muchas gracias y disculpen el inconveniente. Bueno, como les comentaba, el estudiante que esperamos en el aula universitaria muchas veces no es, en la gran mayoría, el que va iniciando en esa aula universitaria con una capacidad metacognitiva. Y eso es un reto al que nos enfrentamos los docentes universitarios al inicio de la formación del estudiantado. Y es importante considerar que muchas veces desde la academia asumimos a un estudiante que está listo para sufrir las presiones que se generan por parte de los procesos de conocimiento y aprendizaje, pero que realmente no está listo todavía en ese proceso de análisis y metacognición. Se supone además que es capaz de trabajar en equipo y estudiar de forma autónoma, pero no necesariamente nuestros sistemas educativos en secundaria o como llamamos acá en Costa Rica el colegio, ha venido desarrollando estas habilidades y es más bien en el aula universitaria donde nosotros vamos desarrollando esas habilidades paulatinamente. Entonces, la verdad es que la mayoría de las veces todo eso que esperamos en el aula universitaria es falso, no es la realidad del estudiantado que llega en ese momento. Y el reto es rediseñar precisamente esa aula universitaria para que todos en conjunto aprendamos a desarrollar habilidades metacognitivas, a crear redes neurales que nos permitan construir un aprendizaje más abstracto, más analítico, más reflexivo desde el aula universitaria. Y allí es donde cobra vida precisamente esta frase del doctor José Antonio Fernández Bravo, que dice que hay que aprender del cerebro del que aprende y que el hecho educativo precisamente se da en ese proceso pedagógico. Pero si no conocemos cómo es ese proceso y cómo está diseñado, y no solo diseñado el cerebro de quien aprende, sino en qué etapa de su proceso de análisis se encuentra, pues vamos a encontrar nosotros también mayores dificultades para ser mediadores del conocimiento, porque el docente universitario no necesariamente es el que transmite, sino el que media más bien el conocimiento y en la interacción dentro del aula es que construimos la formación adecuada para el desempeño que vayamos a tener como docentes, que según entiendo son la mayoría de ustedes, pedagogos, o como cualquier otro personal que se esté formando dentro de las aulas universitarias. Y entonces nos cuestionamos qué es ese hecho educativo y qué es ese proceso pedagógico. Si no sabemos que tenemos que contar dentro de nuestra aula con el conocimiento de cómo hacer que el estudiantado nos preste atención, que mantenga esta atención durante el tiempo pertinente, que el estudiantado tenga las habilidades de conectar la información que estamos discutiendo con información que ya tienen en su banco de memoria y crear una memoria nueva para luego poder transmitir ese aprendizaje en el ejercicio de su labor.
Y es que ese rediseño de la pedagogía es algo súper importante, porque si ven en la diapositiva, la diferencia en un aula de los años 1900 al aula universitaria que contamos actualmente, pues no es mucha. Se dice que en tecnología hemos avanzado abismalmente, que un teléfono de hace 100 años no se parece en nada a los teléfonos móviles con los que contamos hoy en día, que un automóvil pues también ha cambiado considerablemente en 100 años, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue manteniéndonos en una aula estática, muy probablemente, donde transmitimos información y el estudiantado la copia para luego repetirla. Y realmente tenemos que empezar por considerar diferentes formas de abordar esta información, de discutirla, de desmenuzarla, y una de esas formas es incluso romper con esa rigidez de cómo nos ubicamos en un aula y cómo podemos darle diferentes posibilidades de aprendizaje que no sean solo escuchar y copiar, que también tenga que ver con la presentación de estímulos visuales, con la presentación de actividades lúdicas, aunque estemos en un contexto universitario. Y es que una de las cosas de mayor importancia cuando estamos en procesos de enseñanza y aprendizaje es hablar de las emociones que se viven durante ese proceso, porque el conocimiento es altamente emotivo, y la idea de un razonamiento lejano a esas emociones es considerado totalmente un mito. Si nosotros no estamos emocionados con lo que aprendemos, si no nos apropiamos de la información que estamos trabajando, si no nos apropiamos y tenemos no solo la motivación, sino la curiosidad, la gana de seguir contando con esa información y construyendo un poquito más, entonces esa información pierde significado. Y si pierde significado, no nos la aprendemos. Tal vez la aprendamos para un examen nada más, pero no para la vida diaria y para usarla como parte del ejercicio profesional. Así que sabemos que si una información, si un tema del que estamos trabajando nos motiva, nos llama la atención, nos cautiva, logramos precisamente amarrarlo a estructuras subcorticales súper importantes, como por ejemplo la amígdala, donde se guardan todas esas memorias emotivas y permiten luego una mejor evocación de la información. ¿Y cómo ligo yo algo que me emocione en una temática? Bueno, la puedo asociar con una actividad motora, con un juego, con algunas imágenes impactantes que realmente capten la atención visual de la persona que está trabajando ese tema y posteriormente pueda recurrir a esa memoria visual, a esa memoria auditiva, a esa memoria sensorial que le recuerde precisamente el tema que estaba estudiando. Y probablemente un examen no sea la mejor forma de hacerlo porque es algo mucho más memorístico. Entonces tenemos que optar por empezar a llevar materiales a nuestras aulas que sean de mayor interés para el estudiantado. Desde el modelo de aprendizaje social de Bandura, él nos muestra una particularidad del aprendizaje humano y es que nos influimos mutuamente. Y Tomasello desde 1999 nos indica que una de las características fundamentales de los humanos es que somos una especie ultrasocial. Eso quiere decir que aprendemos en conjunto, que aprendemos en la interacción, no necesariamente sentándonos a escuchar al profesor hablar, sino que en las propuestas, en la interacción cotidiana dentro del aula, es que podemos construir el aprendizaje. Por tanto, no es lo mismo el desarrollo cognitivo y comportamental de un animal individualista que de uno de carácter social. Nosotros, los seres humanos, requerimos
el refuerzo, requerimos la interacción para poder afianzar lo que estamos desarrollando y que se convierta en un aprendizaje. El tema puede ser cautivador, pero si solo lo escucho y no doy mi opinión y no me llevo algo más de interacción, tampoco se afianza en la memoria. Y eso es también súper importante de tenerlo en consideración. Y nos pasa muchas veces en el aula universitaria que tenemos profesores que dictan cátedra, pero no tenemos el permiso de interactuar con el estudiantado, más aún cuando esa aula universitaria nos lleva a espacios muy grandes donde se hace una disertación, donde hay muchísimas personas participando y nada más nos queda la información de que si no la socializamos después, aunque sea en el café con alguien más, se nos va a perder, se nos va a diluir, porque esa característica de socializar la información es parte de lo que nos permite realmente analizarla, debatirla e instaurarla posteriormente como una de nuestras memorias y como uno de nuestros, por decirlo así, conceptos ya propios, creencias, pero si no hay una socialización, estamos trabajando en el vacío. Entonces, aquí el punto importante es que tenemos que entender la diversidad que hay en nuestra aula. Aquí yo postulo algunos ejemplos de sujetos que nos llegan al aula. Esos sujetos son nuestros estudiantes que pueden tener características desde lo psíquico, el sujeto que es muy analítico, el sujeto que se comporta, que nada más recibe la información, un sujeto cognitivo digital que requiere ya más el trabajo con elementos de tecnología, un sujeto muy crítico que siempre tiene que darnos la opinión, otro que es muy sistemático y que requiere empezar a trabajar primero una cosa, luego la otra, y que todo tenga un seguimiento, una rutina, pero también nos encontramos estudiantes más cognitivos analógicos que empiezan a relacionar una cosa con otra, a hacer esa analogía, valga la redundancia del término, y sujetos complejos que tienen un poquito de todo. Entonces, en un marco de tanta diversidad dentro del aula, imagínense ustedes pues lo complejo que se vuelve el ejercicio pedagógico. Y esto desde el aula preescolar hasta el aula universitaria. En realidad, esta es una de las maravillas y de los retos a los que nos enfrentamos todos los que ejercemos algún proceso de docencia. Pero muchas veces se nos olvida. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente cuando enseñamos? Hacerlo desde nuestro estilo, desde nuestra propia habilidad. Y que puede ser que yo sea una persona muy crítica, por decirlo así, pero tengo dentro del aula estudiantes que no son tan críticos, que no son de interactuar tanto, y entonces tengo que proponerles también otras actividades donde me demuestren todas sus competencias, que de hecho las tienen, su estilo. Cuando comprendemos que en el aula con tanta diversidad y en vez de estresarnos por tener esta diversidad, celebramos y buscamos la manera de que todos nos beneficiemos de la misma, es cuando verdaderamente logramos un cambio y donde verdaderamente logramos un aprendizaje que se va a materializar posteriormente en el ejercicio de la profesión de este estudiantado, porque a veces creemos que enseñamos en un curso y que el estudiante aprueba el curso y aprendió la materia, pero realmente la materia se aprende cuando en el ejercicio de la labor profesional vemos puesto en escena aquello que trabajamos en un salón de clase universitario. Entonces, es toda una apuesta a las posibilidades de ofrecer la información desde diferentes opciones para que cada sujeto y cada uno de estos estudiantados que tiene tanta diversidad para aprender y para responder pueda contar con un aprendizaje lo más ajustado a sus características y también dándole la posibilidad de aprender de otras formas de aprendizaje dentro de la misma aula. Por eso, y me devuelvo, perdón, es tan importante el trabajo en equipo dentro del contexto de aula para enseñar las diferentes temáticas. Pues les digo entonces que hay una
un aula diversa, con diversa cantidad de personas, características, y aquí entonces debemos ampliar un poco el concepto de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque nos movemos hacia la noción de un ser humano biológico, psicológico y social dentro y fuera del aula. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tenemos un ser humano dentro del aula que biológicamente tiene sus habilidades y sus requerimientos, al igual que psicológicamente, pero que tiene que socializar en esa diversidad y construir conocimiento en esa diversidad en conjunto, lo cual, vuelvo y repito, se vuelve un reto grande. Este concepto de educación inclusiva pues se ha ligado mucho, sobre todo a aspectos relacionados a condiciones de discapacidad, pero es mucho más amplio. Una educación inclusiva es una educación para todos, tengamos o no tengamos una condición específica, porque finalmente todos tenemos diferentes formas de aprender. Todos comprendemos y sabemos a estas alturas que la neurodiversidad es parte de las características humanas, que las formas de aprendizaje son variadas y que por más que queramos replicar la forma de enseñanza de hace 100 años, esta ya no funciona porque no estamos formando profesionales como los que se requerían en aquel entonces, sino que estamos formando profesionales con la capacidad de moverse hacia la comprensión de lo que es biológico, psicológico y socialmente establecido para desarrollar personal docente, personal de apoyo dentro de las instituciones que sea mucho más eficiente en sus labores. Y esta comprensión de que al sabernos entes biológicos, psicológicos y sociales, pretende un rediseño desde las conexiones neurales que fomentamos en la interacción unos con otros y con el medio. Esto quiere decir que nos influenciamos, que la influencia de ese compañero de clase que es muy crítico me aporta a mí que tal vez soy más analógica, que esa comprensión de la diversidad de formas de enseñanza que me propone el docente en el aula me aporta, me moldea y me influye en mi proceso de aprendizaje, y que el medio ambiente en el que se desenvuelve y con los recursos que contamos, pues también me influyen. Y vamos a un término que luego les explicaré más adelante, que tiene que ver con ese proceso de coevolución humana, que tiene que ver con esa interacción y con esa influencia del medio en el estudiantado y del estudiantado en el medio, del estudiantado con el profesorado y viceversa, y entre los mismos estudiantes que conforman un aula. Para esto también hay que recordar que hay todo un marco legal y un marco que se sustenta en el fundamento de derechos humanos. Y es que desde la Agenda 2030 de la Organización Nacional, perdón, de la Organización Mundial de la ONU, nos proponen un mundo donde nadie se quede atrás. Y ese mundo donde nadie se quede atrás amplía nuevamente esa educación inclusiva donde todos los seres humanos, no importa nuestra condición socioeconómica, nuestra condición educativa, nuestro nicho del cual venimos, eh, pueda acceder a una educación de calidad y a una formación profesional de calidad. Esta educación inclusiva es el modelo que busca atender todas las necesidades de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, pero en especial de aquellos que son más vulnerables a la marginalidad y a la exclusión social. Esa persona que tiene que migrar de su lugar de residencia a nuestras aulas universitarias porque queda muy lejos y que tiene tal vez una desventaja en cuanto a la parte económica, que puede ser suplida por diferentes posibilidades desde los apoyos que la misma universidad pueda dar. Esa persona que tiene alguna condición de discapacidad y que requiere que
ciertos aditamentos y dispositivos le permitan acceder a la información y que podamos contar para el año 2030 con una población mundial que tenga las mismas oportunidades de reunirnos en contextos como el que estamos actualmente en este momento y abrirnos a la posibilidad de que todo ser humano tiene la misma necesidad y derecho de aprendizaje y de lograr una carrera que le permita posteriormente, pues, una vida digna, que es lo que todo ser humano finalmente quiere y requiere. Y acá nos cuestionamos entonces un poco ese ejercicio docente desde el aula universitaria, donde tenemos que recordar que no es solamente la acción de dar clases, eso que nos hace llamarnos pedagogos, sino que también el ejercicio docente implica un claro ejercicio de formar personas en todo el amplio sentido de la palabra. Y me devuelvo al inicio de esta disertación, donde les decía que no necesariamente vamos a tener en los primeros años de universidad personas que ya tengan estas habilidades eh, de interacción, de comprensión, de análisis. ¿Por qué? Porque entramos a la universidad en nuestros países pues con cierto rango de edad, probablemente en los 20, donde uno todavía le falta un poquito más de roce, de conocerse a diferentes realidades. Entonces, repito que nuestra habilidad de docencia va más allá solo de transmitir una información, un tema, sino que también supone, entre otras cosas, trabajar en el desarrollo de una conciencia de los procesos de construcción de conocimiento, de la naturaleza del que aprende, de entender cómo le estoy enseñando y si mis métodos de enseñanza requieren algunos ajustes, de las formas de la planificación pedagógica y de las acciones didácticas pertinentes y permanentes que tengo que estar cuestionando constantemente porque cada grupo va a tener sus peculiaridades. Entonces, si yo siempre soy la docente que da neurociencia, introducción, bueno, siempre voy a tener que dar el curso de la misma manera. Eso va a depender del grupo al cual me enfrento y de las ofertas que requiere ese grupo. La temática va a ser la misma, pero la forma de acceder a ella puede y creo que debe variar en cada curso que doy, porque me estoy enfrentando a gente nueva, en contextos nuevos, en años nuevos, diferentes y con diferentes posibilidades de aprendizaje. Y también dentro de ese ejercicio docente es súper válido y necesario que nosotros mismos, cuando hacemos la planificación pedagógica, la variemos, porque si no, entonces vamos a estar repitiendo siempre lo mismo y lo mismo durante mucho tiempo. A estos elementos se le adjunta también que los contenidos a enseñar nunca han estado libres de la influencia del sujeto que enseña. Entonces siempre van a tener mi marca o mi estilo personal como docente, lo cual no está mal, pero también tenemos que recordar que mi estilo no necesariamente le sirve a todo el estudiantado. Entonces yo tengo que estirar mi estilo, yo introducir algunos elementos que tal vez no son los que yo necesito, pero que sé que algunos de mis estudiantes lo requieren. Y así, al estirar el estilo, también modelo a futuros pedagogos de cómo podemos estirar ese estilo cuando estamos dando las clases, ya sea en el preescolar, en la primaria, en la secundaria o finalmente también en el aula universitaria. En otras palabras, docentes y contenidos a enseñar están íntegramente ligados, lo cual también supone que debe ser un tema que nos motive y que seamos bastante hábiles en él. Y si no es un tema que yo conozco muy bien, pues tengo que aprender y estudiar bastante para poder ligarme yo también a ese tema y poderlo enseñar de una manera oportuna y adecuada. Como les comentaba también al inicio, una cosa importantísima es ligar estos conocimientos a lo que es el diseño universal de la
aprendizaje. Y este de apertura de que la educación es para todos y todas y que todos los seres humanos deben poder acceder a los procesos de educación que se ofrecen en sus instancias más cercanas. Y el diseño universal del aprendizaje nos postula tres grandes redes. La red de reconocimiento, o sea, el qué del aprendizaje, la red estratégica, el cómo aprendemos, y la red afectiva, el por qué del aprendizaje. Y aunque están distribuidas en ese orden, pues yo siempre pienso que la inicial debería ser la red afectiva, el por qué del aprendizaje, cómo los alumnos se comprometen y motivan y cómo se desafían o interesan antes en esa temática. Entonces yo debo con eso. Y no solamente ya es saber que tengo 20, 30 en el aula, sino que personas. Y ojalá poder aprenderse uno por lo menos los apellidos o el nombre de alguien, porque cuando uno lo llaman por el nombre, se siente uno más cercano. Y hay varias estrategias que podemos hacer aún con grupos grandes. En las redes de reconocimiento, el qué del aprendizaje, allí debemos estar pensando un poco de cómo podemos recabar la información y categorizar lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, letras de identificación, las palabras o el estilo que nos cae mejor para realizar las tareas de reconocimiento. Y en las redes estratégicas es cómo aprendemos, o sea, cómo planificamos y ejecutamos las tareas. Y entonces yo puedo ir leyendo a lo largo del trimestre, cuatrimestre, semestre, dependiendo de cómo esté distribuido ese curso, la forma de organizar y expresar nuestras ideas que va a variar de estudiantes en estudiantes. Por eso es tan importante que las tareas de trabajo en el aula sean diversas, porque vamos a tener gente súper concreta y que le pedimos que desarrolle una idea y me escribe un párrafo y yo quería un poquito más, pero entonces, ¿de qué manera le puedo pedir ese poquito más? ¿Cuál es su forma de planificar y ejecutar las tareas? Escribir un ensayo o resolver un problema son matemático en específico, son tareas de estrategia. Entonces, ¿qué tipo de estrategia quiero? ¿Algo más concreto? ¿Algo más de desarrollo? Eso va a variar de estudiante en estudiante. Y este diseño universal nos da ciertas pautas o ciertas ideas. Es una forma de atender a la diversidad con 3 principios y 9 pautas. En las redes afectivas que nos dicen el por qué se aprende, nos centra en el hecho de que debemos estar promoviendo la motivación del estudiantado para aprender y aprender diferentes cosas. Y obviamente el que enseña pues también debería estar un poquito motivado. ¿Qué podemos proporcionar? ¿Qué opciones podemos dar para la motivación del estudiantado? Captar el interés. ¿Cómo lo capto? Presentando imágenes, haciendo cambios de voz, moviéndome por el aula, llamándole por su nombre, mantener el esfuerzo y la persistencia en esa atención y ver la manera. Y muchas veces vemos que algún estudiante necesita ponerse de pie. Yo como docente paso dando mucha vuelta en el aula y eso es parte de la manera en que me autorregulo para poder seguir dando la clase. Entonces, la clase no puede ser todos sentados siempre. Podremos tener algún estudiante que se ponga de pie, que camine en el aula, que salga un momento y regrese, y eso no necesariamente va a perder el de la atención, sino que le va a dar tal vez algún espacio de autorregulación que requiere. Eso tiene que ver mucho con el subcortes, tiene mucho que ver con el sistema límbico, el sistema de emociones y autorregulación. Las redes de reconocimiento, o sea, el que se aprende, son cómo percibe la persona la información. Y entonces, para hacer que perciba la información que uso, solo uso el PowerPoint, o en algún momento uso la pizarra, o en algún momento
hacemos un diálogo y no usamos estos dispositivos electrónicos, sino que usamos papel y lápiz o tiza. El lenguaje y los símbolos son súper importantes, la interacción que yo tenga con el estudiantado y poder garantizar la comprensión del tema que se está tratando. Y finalmente, estas redes estratégicas de cómo se aprende es la parte de la acción y la expresión. ¿Y qué tengo que dar allí? Algunas acciones físicas, alguna actividad en la cual la persona pueda expresar y comunicar desde sus habilidades y funciones ejecutivas. Ver si estamos analizando, razonando, buscando el diálogo y la interacción para construir. Y cuando digo una acción física, puede ser, pasemos a la pizarra y deme los nombres de lo que estamos trabajando, interactuemos unos con otros, hagamos equipos, uno escribe, el otro propone y da la información que se construyó en el subgrupo para el grupo en conjunto. Por tanto, una propuesta de clase desde este diseño universal del aprendizaje nos permite un modelo de interacción diferente, donde hay aspectos que están generados por el aprendiz y aspectos sugeridos por el educador, mediador, profesor, como le queramos llamar. Y tiene 4 grandes áreas: la implicación de la experiencia, la exploración del concepto, el crear el significado y demostrar y aplicar esto. Y todas tienen que ver con los espacios de estas 3 redes que les hablaba. Entonces tenemos posibilidades sugeridas por el educador para activar toda esta parte emocional, juegos y simulaciones interactivas, experimentos, proyectos colaborativos, actividades artísticas, todo ese cerebro más lúdico que le llamamos, que pueda darnos experiencias agradables que se liguen posteriormente a la temática que estamos trabajando. Y esto puede ser sugerido por el educador. Y también por el educador puede ser sugerido la exploración del concepto, cómo lo podemos analizar más, cómo podemos detallar ese concepto para que se afiance desde diferentes formas de aprendizaje, con videolecturas, con audiolecturas, con sitios web enriquecidos, con chats online, con foros, con diferentes formas de interacción en las cuales la diversidad del estudiantado tenga diferentes formas de participar. Y tal vez yo no soy muy buena con los audiolibros, pero bueno, ¿sí? Interactuemos con un audiolibro que me proporciona. Y tengo gente que es más auditiva y entonces ellos van a tener más posibilidades o lo armamos en equipo. ¿Qué puede también generar ahí la parte del aprendiz para establecer esas redes estratégicas y aprender? Bueno, por medio de actividades como TED, redes sociales, podcast reflexivos, blogs donde haya más interacción, donde esta persona, estudiante o aprendiz, pueda darme de diferente manera la expresión de lo que está comprendiendo, el análisis de lo que ha estudiado. Y también el cómo aprende desde la demostración y la aplicación, y esto también es generado por el aprendiz, y son las representaciones y proyectos creativos personalizados que puedan hacer. Entonces, por dar un ejemplo, bueno, en un curso que estoy dando actualmente, estamos viendo la evolución del concepto de discapacidad a través de los años, a través de las décadas. Y resulta que es un tema pues un poco, podría decir un día aburrido, mucha historia, muchos nombres, muchos eventos. Pues podemos hacer una línea del tiempo, pero esa línea del tiempo de manera creativa, donde estudiantes presentaron videos, donde hicieron cuentos, historietas, y finalmente montaron de una manera súper accesible, algunos con lengua de señas, algunos con imágenes o dibujos, pero esa creación verdaderamente le va a permitir
recordar ese montón de información que se puede desarrollar en una línea de tiempo porque estuvo ligada a muchas experiencias agradables que tenían aspectos visuales, auditivos, de movimiento. Equilibrar el programa del curso es vital entonces, y esa es tarea del profesor. El mayor reto, sin duda alguna, es enfrentarnos a la evaluación de estos procesos, porque ¿cómo evaluamos sin exámenes? Y somos bastante buenos para evaluar desde el examen, y el examen básicamente nos dice si la memoria a corto plazo está funcionando, y en algunos casos, pues si hacemos preguntas de desarrollo, podemos ver un poco los procesos de reflexión del estudiantado. Así que equilibrar este programa del curso hace que también el cerebro del educador entre en un proceso creativo, y ese proceso creativo desarrolle conexiones neurales que le permitan al educador buscar diferentes formas de evaluar el curso que me permitan validar la diversidad que tengo de estudiantes en el aula y celebrar también el hecho de que cada uno tiene diferentes posibilidades. El ejemplo del curso que estoy dando actualmente, que se llama Fundamentos de la Educación Especial, y como les comentaba, pues es bastante denso en leyes, en historia, tuvo el reto de ponerlo sin hacer evaluaciones sumativas de tipo examen. Así que la primera tarea era una línea del tiempo lo más creativa posible. Luego leemos un capítulo, pero hacemos una actividad de un libro, pero hacemos una actividad de evaluación muy cortita de marque con X. ¿Por qué? Porque hay gente que es más estructurada. Para ver la parte de las leyes vamos a hacer un foro, pero después de haber hecho una excursión a la Asamblea Legislativa, donde nos expongan cuáles son las leyes. Entonces ya nos movimos del aula, porque recordaban que tenemos un ser humano que aprende dentro y fuera del aula, y el aula es un espacio muy pequeño. Y luego de eso tenemos exposiciones del marco legal que vivieron un poco en la historia del espacio de la Asamblea Legislativa. Tenemos una tarea luego, pero esa se desarrolla dentro del aula, y es analizar un caso en grupos de la sala constitucional, donde tienen que ver por cómo se resolvió, qué fue lo que sucedió, y construirlo allí mismo dentro del aula. Entonces, dentro de la misma clase estamos haciendo un proceso de evaluación. Trabajamos también con la visita a diferentes servicios de enseñanza especial, y ellos tienen que exponerlo posteriormente. Tienen que organizar una actividad para noviembre en la Semana de los Derechos, y esa actividad puede ser poner alguna información en boletines, puede ser poner alguna información en pizarras, puede ser organizar una mesa redonda. Es tan variada como posiciones pueda tener el grupo. La asistencia a esa actividad tiene un porcentaje. ¿Por qué? Porque ahí medimos, bueno, qué tan motivados estábamos. Y un foro sobre el tema de la actividad de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, el reto es verdaderamente evaluar desde las posibilidades cognitivas que tenemos dentro del aula. Y tenemos gente que va a hablar mucho en el foro y gente que va a ser muy puntual. Pero entonces esa gente que no es tan interactiva en un foro, probablemente le vendría muy bien la tarea de la autoevaluación después de hacer una lectura, algo muy individual, y es lo que yo pienso. Acá hay que buscar que cada una de estas tareas de evaluación tenga un equilibrio entre las diferentes formas de aprendizaje y los diferentes sujetos diversos que tenemos dentro del aula. Como conclusiones, tenemos que centrarnos en el hecho de que el aprendizaje es complejo, y eso lo sabemos. Construimos conocimiento de forma muy compleja los seres humanos, creando metacogniciones, o sea, pensamos en lo que estamos pensando y lo debatimos y lo analizamos por medio de procesos metarepresentacionales, o sea, por medio de procesos en los que yo mismo hago mis propias representaciones
del tema de estudio y en auxilio de nuestros propios bucles cognitivos y de los otros seres humanos que en este momento estamos categorizados como Homo sapiens sapiens y en relación muy diversa, uno a uno o yo conmigo misma, como dicen por ahí. Interactuamos con los compañeros de aula, con el docente, pero también en ese proceso tan complejo, interactúo conmigo mismo para tomar una decisión del tema de estudio. Por eso me pregunto y me cuestiono diferentes temas y me hago mis propias representaciones sobre alguna de los contenidos de curso o sobre todos los contenidos que estoy desarrollando y aprendiendo. Otro punto importante es que nosotros, los seres humanos, como Homo sapiens sapiens, aprendemos enseñando. No se trata solo de ser una especie que aprende, que es una de las características fundamentales. Otras especies animales aprenden, pero no como nosotros. Nosotros somos los que tenemos unas habilidades altísimas. ¿Por qué? Porque aprendemos enseñando. Eso quiere decir que tenemos nosotros la posibilidad de hacer cultura y sostenerla por generaciones. Nos posibilita crear repertorios de memorias sociales y culturales más allá de los sujetos y nos libera del gobierno de la inmediatez para lanzarnos a la historia. Y esto es súper profundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por nuestras características la posibilidad de que cada información que analizamos, que metarepresentacionamos, que hacemos ese ejercicio de pensar en pensar, haya logrado construir memorias de una sociedad en específico, lo que nos identifica como centroamericanos, lo que nos identifica como latinoamericanos, lo que nos identifica como mujeres, como hombres, es toda una posibilidad que solo nosotros tenemos y entonces tenemos también la responsabilidad de entender que si bien yo puedo estar en el rol de estudiante, nunca voy a aprender si lo que yo estoy aprendiendo no lo socializo, no lo enseño y coenseño con el compañero de al lado, no lo discuto con el profesor de curso. Y también un tercer punto es creer en el cerebro del que aprende y en el cerebro del que media ese aprendizaje, porque somos coevolución, término que medio desarrollé en un momento de la disertación, pero que ahora voy a ser un poquito más enfática. Es que desde que nacemos configuramos patrones emotivos, comportamentales y cognitivos representacionales. Y esto lo seguimos haciendo hasta que morimos. Y esos patrones míos influyen los de ustedes y los de ustedes influyen los míos. Y dependiendo del contexto en que se dé, el mismo contexto puede influenciar la creación o el rediseño de estos patrones. Así que cada cosa que hacemos dentro y fuera del aula nos va a seguir rediseñando como seres humanos y como interacciones cotidianas dentro de los procesos de aprendizaje. También, punto 4, se necesita un aula donde el docente universitario también tenga la claridad en las intenciones formativas. No es nada más, tengo que dar el curso sobre fundamentos de la educación especial y contarles qué fue lo que pasó, cuáles son las leyes, sino cuál es mi intención en cada uno de los temas que estoy desarrollando. ¿Solo contarles que existió o hay un trasfondo en cada uno de estos temas? Y para ello es básico saber cómo aprende un ser humano. Saber que primero que nada está la percepción y luego de la percepción, dependiendo de cómo percibimos, así atendemos y que hay diferentes tipos de atención, sostenida, dividida, entre otras, y que depende de cuánto hayamos atendido y tenemos un buen patrón de sueño, logramos hacer una memoria en nuestro cerebro para posteriormente poder evocarla y averiguar si tenemos
al menos algunas huellas de memoria que nos permitan comprender la temática tratada y decir que estamos aprendiendo sobre la misma. Pero si dentro de mis habilidades docentes no tengo claro cómo aprende el ser humano, ni cuáles son mis intenciones en cada uno de los contenidos a desarrollar para enseñar a ese grupo al cual me enfrento en una aula universitaria, entonces hay mucho que reflexionar al respecto. Muchísimas gracias por la atención y espero que la información que he ofrecido pues haya servido para que ustedes puedan hacer posteriormente un análisis. Muchísimas gracias, Máster Maribel. Gracias a ustedes definitivamente. Solo le rogamos unos minutos más de su valioso tiempo para que nos pueda responder algunas inquietudes que aquí su público le quieren compartir para aprovecharle con toda esa valiosa capacidad demostrada con su aporte y sus investigaciones. No sé si podemos ir facilitando las preguntas para que la máster Maribel nos premie con sus acertadas respuestas. Bien, para ir avanzando, de mi parte, me gustaría que nos dijera cómo es el mundo de un discapacitado. ¿Es un mundo de oportunidades o es este un espacio que le permite desarrollar mayores competencias? Bueno, es una pregunta difícil porque cada contexto ofrece a la población con y sin discapacidad diferentes oportunidades. Quisiera decir que estamos en un mundo que realmente no va a dejar a nadie atrás, pero todavía falta mucho. Hay legislación suficiente para que la población en condición de discapacidad pudiese acceder a los diferentes contextos a los que la mayoría de los presentes accedemos, pero todavía falta mayor incidencia de la misma población en condición de discapacidad y de todos los que convivimos con ellos para poder decir que somos una sociedad inclusiva, mejor que hace unos años. Excelente, máster. Creo que es una respuesta que nos permite entender cómo funciona esto en el mundo de la educación y todos tenemos muy claro que las personas con capacidades especiales pues también desarrollan otros baluartes que quizás los que tenemos privilegio no tenemos la motivación para hacerlo. Llegamos al momento justo para poder hacer un reconocimiento a la máster Maribel por tiempo y desde luego todo ese conocimiento acumulado con investigaciones y pleno esfuerzo en la formación educativa. El reconocimiento emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Centro Universitario Regional de Occidente Curoc, otorga el presente reconocimiento a Máster Maribel Morales por su destacada participación como conferencista en el segundo encuentro tecnopedagógico, Neuroeducación, resignificación de los procesos de enseñanza, de un aprendizaje significativo hacia un aprendizaje sustentable. Ciudad de Santa Rosa de Copán, Honduras, 24 de octubre de 2019. Lo firma la licenciada Lori Cerros, quien dirige y coordina la carrera de Pedagogía. Le despedimos con un aplauso muy cálido desde Santa Rosa de Copán, Honduras. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer compartir con ustedes por este medio. Muchísimas gracias, máster. Gracias por habernos compartido tan valiosa información. Feliz tarde. Gracias. Bueno, tenido